a dar curso a esta presentación de la última producción de Carlos Tapia, Los tiempos oscuros. Entonces, la primera intervención es de nuestro director de la unidad posgrado, el director de la audiencia, de manera que le damos los 15 minutos correspondientes para su exposición. Quisiera introducir brevemente esta reunión. Carlos Tapia ha editado hace aproximadamente 2 meses y medio este libro Tiempos Oscuros, donde desarrolla el trabajo que hizo hace 20 años en un libro anterior que se llama, si mal no recuerdo, 2 estrategias y un final. Y este libro me parece que ya tiene más de media docena de presentaciones en diversos lugares del país. Tuve la suerte de presentarlo en la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, en una mesa redonda a la que Carlos, por razones de salud, no pudo asistir. Y he podido observar, no ha sido la única mesa redonda a la que he acudido, en algunos casos en calidad de ponente, como hoy día, en otros casos escuchando. He podido ser testigo de la importancia de la presentación de los argumentos de este libro y del debate en diversos sentidos que este ha suscitado. De ahí que cuando Carlos Tapia nos propuso a la Facultad de Ciencias Sociales hacer una presentación en San Marcos, nos pareció una buena idea, era el cambio de semestre, por esa razón tuvimos que postergarla hasta esta semana en que se está inaugurando un nuevo semestre en la universidad. Yo creo, y quiero resaltar básicamente este aspecto de la contribución de Carlos, creo que en un momento en el que se debate en el país nuevamente sobre el tema de la guerra interna, y donde en este debate lo que más resalta es que no se discuta sobre los hechos, no se discuta sobre la política del tiempo en que se desarrolló la guerra interna, sino únicamente se busque recuperar de manera maniquea desde la política de hoy o desde cierta política de hoy esos tiempos. El libro de Tapia aparece haciendo precisamente un análisis político de la guerra, que ya era su propósito en 2 estrategias y un final, y que en este momento nos lo presenta ese análisis profundizado. Entonces, les repito, creo que es aire fresco, indispensable en este actual uso político de los sucesos de la guerra interna de 20, 25, 30 años atrás. Lo importante es que es un análisis político de la lucha militar, ¿no? Carlos, como han hecho pocos analistas cuando han tratado este tema, se refiere tanto a los documentos militares de Sendero Luminoso a los que ha tenido acceso, como al mismo tiempo a los manuales de lucha antisubversiva de las Fuerzas Armadas, y hace un contraste entre ambos tipos de fuentes, comparándola con el curso que tomó la lucha militar y con las concepciones políticas o la falta de las mismas que habían en este proceso de lucha, ¿no? Entonces yo creo que en ese ejercicio nos da luces que generalmente no tenemos para entender este periodo. Creo yo además que este libro, que se publica el año 2018 y que, repito, desarrolla argumentos de un libro anterior, tiene mucho más resonancia hoy. El anterior, si mal no recuerdo, se publicó entre 1996 y 1997, en épocas en que teníamos un gobierno autoritario en el país, y quizás eso hizo que no tuviera
la repercusión que hubiera sido necesaria. Hoy estamos en otro momento político, en un momento político en el que se busca, reitero, usar maniqueamente argumentos, ¿no? Se terruquea por un lado, por el lado de las fuerzas del fujiaprismo, básicamente aquellos que quieren entender que las sentencias de los condenados por terrorismo son lápidas, y al mismo tiempo del otro lado se olvidan que propiciaron una hecatombe en este país, me refiero al Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que causó, de acuerdo a las cifras de la Comisión de la Verdad, casi 70.000 muertos, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro de lectura indispensable. No creo ciertamente que sea la última palabra, ¿no? Pero es un libro de lectura indispensable por el tema que toca, por el tema militar que toca, que ha sido un tema raramente abordado en el curso de la guerra. Y como Carlos ha dicho en otras oportunidades, si nosotros desmontamos las concepciones políticas, ¿no?, que se manejaron en ese periodo o la falta de las mismas, ¿no?, podemos entender el uso maniqueo que se hace de estos sucesos el día de hoy. Y por último, y tiene relevancia que se presente en la universidad y en esta Facultad de Ciencias Sociales, donde se ha discutido tanto sobre este tema y desde tan diversos puntos de vista, tiene también un fin pedagógico, ¿no? Porque los hechos se ocultan, los hechos se olvidan, los hechos se deforman, ¿no? Entonces es bueno que se vuelva a presentar un proceso como este, ¿no?, para que las nuevas generaciones sepan lo que sucedió, ¿no?, tengan acceso, por supuesto, desde un determinado punto de vista. Todos tenemos un punto de vista, eso no se puede negar, pero tengan acceso a el planteamiento de estos hechos por un analista tan reputado, que siguió los acontecimientos desde un inicio y que también conoció a los protagonistas de estos acontecimientos. Por último, es interesante, no quería dejarlo de mencionar, es interesante también contrastes, a veces nos parece curioso cuando leemos el libro, de lo que decía Abimael Guzmán, presentándose como un continuador del pensamiento militar de Mao Zedong, ¿no?, o de Mao Zedong, como se dice en chino, cuando nos lo demuestra Tapia en el análisis del desarrollo de ambos planteamientos militares. No tienen que ver el uno con el otro, simplemente porque en el caso chino, en el caso de Mao, hay una extraordinaria creatividad, ¿no?, en responder a un proceso histórico y a un conjunto de coyunturas políticas que finalmente llevan al éxito de la Revolución China, y en el otro hay una pobrísima copia de lo que fue este pensamiento militar maoísta, ¿no? Igual cosa sucede en el terreno de la Fuerza Armada, ¿no? Poco se ha trabajado el contraste de, si mal no recuerdo, 3 manuales de lucha antisubversiva que emplean las Fuerzas Armadas en el curso de estos acontecimientos. Poco se ha escudriñado, como lo hace Tapia, en la evolución de pensamiento militar que hay en las Fuerzas Armadas, ¿no?, y que está también correlacionada con el enemigo al cual se enfrentan y con el curso, el desarrollo político y militar de la guerra interna, ¿no? Bueno, aquí me quedaría para darle paso a la doctora Mavila, simplemente para agradecerle a Carlos, ¿no?, que esté hoy día con nosotros, que nos traiga su conocimiento sobre el tema, su reconocido conocimiento sobre el tema y su especial afán polémico, ¿no?, polémico ilustrado, que es algo que falta tanto, repito, para darle aire fresco
y para poner a cada cual en su sitio en este debate sobre el tema. Muchas gracias y... Bien, gracias, Nicolás. Tengo que presentarles a ustedes a la doctora Rosa Mavila, y siempre es útil dar una brevísima semblanza, ¿no es cierto? De manera que debo decir sobre ella que es abogada con estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Civil en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también con estudios de maestría en Ciencia Penal en la Escuela de Graduados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, ha obtenido el diplomado del Centro de Altos Estudios Nacionales en Gestión Estratégica y Defensa Nacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, también ha logrado el diploma de Liderazgo, Planificación Estratégica en junio de 2002, programa de formación para aspirantes a magistrados de la Corte Suprema, en 2006, en la Academia de la Magistratura. Es egresada del programa Magíster, decano de Derecho Civil, estudio de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Lima. Y por cierto, ella ha tenido amplísimas producciones y de manera tal que la tenemos presente, y en consecuencia le damos la palabra por 15 minutos a la doctora Rosa Mavila. Es difícil, como sabemos, vincular lo técnico y lo político. Hay coyunturas en que lo técnico se sobrevalora en desmedro de lo político, y hay coyunturas en que lo político subsume la necesidad de tener calificación técnica. Pero el día de hoy creo que preside la política sobre la técnica en este evento. Y ese presidir la política sobre la técnica tiene que ver porque entre los tres que estamos sentados aquí no somos solo técnicos, aunque intentamos tener alguna calificación. Hemos sido actores políticos por largos años en nuestro país, y desde esa visión y desde esa praxis enfrentamos el tema. Yo creo que el libro de Carlos de alguna manera completa una visión de análisis del fenómeno de Sendero Luminoso que ya se había hecho con mucha propiedad en varios libros por Carlos Iván de Gregori, por Gustavo Borriti, entre otros. Hasta por Nicolás, cuando trabajó el tema de los jóvenes rojos de San Marcos, un libro que fue hartamente debatido y muy interesante, porque a fin de cuentas la necesidad de un debate político de frente, con transparencia, y no solo la orientación populista penal, ultrapunitiva, orientada a mayor sobrecriminalización, sino la orientación de decir, pues, que el punto de vista y la perspectiva del PSP Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, es equivocada y es cuestionable desde el punto de vista de una valoración política, pero también ética y principista de la relación del partido con las masas. Se planteaba por Carlos casi solitariamente en los años duros de la guerra. Hay que reivindicar que estamos ante un autor que no solo ha escrito con propiedad, acuciosamente, analizando con la propia firma de Abimael Guzmán, la evaluación, por ejemplo, del derrotero de la guerra, sus pertrechos, sus recursos logísticos, personales, sus perspectivas de naturaleza geopolítica, sino estamos también ante una persona que desde la Universidad de Huamanga enfrentó en lo mejor de la cresta del apogeo terrorista esos puntos de vista. Y estamos también ante una persona que por eso fue amenazada. Y yo me atrevería a decir que en el espacio de la izquierda fue neutralizado
¿no? Porque se le veía pues como una orientación reformista, centrista, derechista, a quien evidentemente ya estaba mirando con ojos mucho más estratégicos, históricos, orientados al mediano y a largo plazo. Si esa imagen de, entre comillas, izquierda es la que debía ser promovida y presentada al país. No es por casualidad que algo que bien ha señalado Alberto Adriancén en los últimos meses, en el último periodo, a todo aquel que se dice de izquierda o que tiene un pasado izquierdista, se le trata de presentar como terruco. El terruqueo es parte de una de las estrategias de la doctrina de seguridad nacional contra el insurgente. Esa que editorializa, por ejemplo, en el Diario del Comercio hace 2 días, la defensa del derecho de matar. Y entonces aquí, de hecho, quien se ha atrevido en los años duros, quien se sigue atreviendo ahora, quien viene a San Marcos, a la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en las élites intelectuales de los científicos sociales y antropólogos, a decir su verdad, con criterios académicos, políticos, pero que también ostenta una práctica de haber dado la cara en el debate, tanto contra los polos, pues contra la doctrina de seguridad contra el insurgente y también contra la doctrina que intentaba presentarse como la opción consecuente, la única opción de ser de izquierda en nuestro país. Yo creo que parte pues, de un punto de vista de legítima ubicación ética en el tema del que estamos intentando hablar esta mañana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quisiera ubicar la presentación del libro en la coyuntura solo con 2 elementos de juicio. Uno primero, hoy día abro el periódico y leo que Abimael Guzmán Reynoso se niega a opinar en la audiencia y en el juicio oral donde se va a tocar el tema de Tarata, el tema de Soras. Porque dice que no tiene sentido hablar, es una pérdida de tiempo. Pero leo también que en términos de estadística político-criminal, en los últimos 3 años han salido en libertad, ¿no?, bastantes condenados por terrorismo en el país. Alrededor de 14.000, si la memoria no me es infiel. Y eso nos replantea, bueno, en qué reubicación productiva, ideológica y política se van a plantear esos exactores de la guerra. Entonces reivindico que el tema es fundamentalmente un tema de coyuntura política y un tema digno de ser analizado con la cientificidad y el rigor que el caso amerita. En tercer lugar, quiero reivindicar algo que Nicolás ya ha dicho: el rigor, el trabajo serio académico del libro, transcripciones de las grabaciones de las 3 sesiones del Congreso del PCP Sendero Luminoso, de 1988 a 1989, y de los resúmenes de las reuniones del Comité Central y otras instancias partidarias. Análisis del documento Balance de la primera campaña de Impulsar en febrero de 1990. Es decir, yo siempre se lo pregunto públicamente y privadamente, espero hacerlo también, ¿cómo ha accedido a estas fuentes Carlos Tapia? Pero el hecho de que ha accedido a ellas, estoy casi segura que no es por fuente senderista, ¿no? El hecho de haber accedido a ellas implica pues el rigor de haber buscado con mayor fehacencia la fuente sin pervertirla, sin suponer, ¿no es cierto?, sino tocar directamente la naturaleza de la fuente. Y en ese análisis de naturaleza de la fuente, permítaseme decir que comparando nomás, el libro sí es de lectura obligatoria, comparando nomás algunos datos, los políticos que reivindicamos la política con mayúsculas, nos damos cuenta primero que el debate interno en Sendero Luminoso, entre los que llamaban a la política de pasar del campo a la ciudad y los que decían que había que quedarse en el campo, estoy hablando pues de entre Abimael, Elena Iparraguirre básicamente, y al otro lado Osman Morote y la ex esposa de Abimael,
Ese debate tenía detrás una connotación y un contexto de gran envergadura. Abimael percibía claramente que estaba perdiendo en el campo. En la tercera época, cuando ya la Fuerza Armada cambia la estrategia de Cisneros de Izquierda, de matar, ¿no?, a todo el campesinado en las zonas de presunta existencia de sendero, ¿no es cierto? No importa, barrer, ¿no es cierto?, a todos los que estaban en la pecera con tal de que caiga el pez que era terrorista, y que con la doctrina del general Guamán estaba intentando ya entrar a otro escenario, que es el de la masificación de la guerra, peleando la disputa por la masa para que no sea liderada por el senderismo y que pueda asumir que el espectro de la lucha por la pacificación se plantee como reto por el propio actor de la lucha política y militar en el campo, que eran los ronderos, los propios campesinos. Entonces Guzmán percibe que está perdiendo en el campo, y se ve con las cifras, con los recursos, con el decaimiento del comité regional principal. Percibe que está perdiendo en el campo y por eso traslada la estrategia a la ciudad. Y la traslada después de varias décadas en que se había presentado pues, como la cuarta espada de la ideología del marxismo en el ámbito global. Marxismo, leninismo, maoísmo y pensamiento Gonzalo, como recordamos los que peinamos canas o las teñimos, los que hemos vivido esos tiempos, ¿no? Entonces, eso es un elemento importantísimo, porque no calzaba pues, lo que pasaba en la realidad, cuando Sendero decía que ya poco faltaba para tomar las ciudades, en el contexto post-paros nacionales en que el actor no era solo senderista, no era principalmente senderista, sino también era la lucha antidictatorial contra las dictaduras. Pero cuando va persiguiendo que va perdiendo espacios, es más que no conquista el corazón del campesinado, a pesar de hacer varios requerimientos a ello, cuando una ideología básicamente autoritaria, que creía que tener razón era impostar a fortiori su ideología y sus métodos en los actores campesinos, va percibiendo su aislamiento. Quiero ponerme en un contexto de mujer para dar una idea de cómo se percibía esa estrategia senderista en el campo. Desde el incanato se criminalizaba, usando distintos métodos de control social, a la mujer adúltera. Cuando Sendero tiene hegemonía en algunas comunidades, la pena a la presunta mujer adulta era cortarle el pelo, cortarle la trenza, que en términos de cosmogonía andina femenina implica casi desnudarla frente a toda la comunidad. Los golpes a los que tenían tiendas, la amenaza de muerte, el asesinato de actores distintos a ellos, ¿no? Hay cifras muy importantes, ¿no? O sea, la cantidad de alcaldes, ¿no es cierto?, y gobernadores asesinados por los estrategas de Sendero. Entonces, ¿cómo lo veía la gente? La gente, como dice Amnistía Internacional, estaba por décadas enfrentada entre dos fuegos. Pues. Venía Sendero, le tenían que apoyar con ganado, tenían que entregarle a sus hijos más jóvenes, que eran cooptados de mano dura, bis compulsiva, como diríamos los penalistas, ¿no? Y a los 3 días, ¿no?, llegaba la policía y los empapelaba por supuesto delito de colaboración con Sendero Luminoso. Entonces el campesinado no podía vivir en paz, lo que cosechaba lo perdía, y eso genera, Isabel Coral es una experta en el tema, el más grande costo social, que es la migración de la mayor parte de campesinos a ciudades como Ayacucho, Ica y por supuesto Lima. Y entonces, a mi juicio, en el libro se ubica con mucha seriedad los distintos periodos de accionar, tanto del Poder Ejecutivo, que va desde una acción popular que no entendía lo que pasaba absolutamente, a un escenario en que los protocolos ya no son copia fiel del original de protocolos internacionales de básicamente represión, sino a una visión que intenta comprender qué está sucediendo en el campo e intenta aplicar paralelamente
algunas políticas sociales y de otro lado algún criterio de captación y de proselitismo contra Sendero y a favor del sistema democrático. Otro elemento que a mí me parece particularmente trascendente tiene que ver con el último capítulo, en que Carlos nos demuestra con buen ojo político cómo la detención de la cúpula senderista, todos sabemos en la casa de la bailarina Gavidoleca, fue un hecho estrictamente el cuando fue manipulado por quien iba a dar el autogolpe del 5 de abril para que, dado el autogolpe, se presentara la captura como un escenario de eficiencia, de legitimación, ¿no es cierto?, de la dictadura. ¿Qué quiero decir? Cuando leamos el libro, yo le decía a Carlos que casi me amanezco de leer esa parte, ¿no? Feliciano, por ejemplo, lo dice literalmente en el libro, en una transcripción que obra en el libro, dice que estando reunido el Comité Central Senderista antes del autogolpe, es avisado por fuente que probablemente sea Montesinos o inteligencia: retírense, que se conoce que se están reuniendo, retírense porque pueden ser intervenidos. ¿Qué tal frialdad, no? O sea, inteligencia del Estado notifica a Sendero que se retire. ¿Por qué? Porque está previendo el mejor momento para la intervención, momento que se vincula directamente con el post-autogolpe y con la presentación de una eficiencia, ¿no es cierto?, en la culminación de la lucha contra Sendero, y donde se pretende negar todo un proceso sistémico, eficiente, paciente del GEI. Otro elemento que a mí me parece muy importante es el que tiene que ver con el debate político y su necesidad, sobre todo en el contexto actual y sobre todo ante los jóvenes. El viejo trabajo de Sendero, quien les habla hizo un trabajito en la corte, en el juzgado de paz de Ayacucho, hará ya unos 15 años, y trabajé alrededor de 35 expedientes de jóvenes de la guerra procesados, ¿no?, de 14 a 18 años por actividades senderistas, terroristas en términos legales. Y pude analizar ya con un seguimiento criminológico de cuáles eran los mecanismos de captación. ¿Cuáles eran esos mecanismos? Primero, dádivas, bicicleta, caramelos, dinero. Después, trabajos que llamamos en ciencia penal de actos preparatorios, trabajos de enajenaciones en tiendas, de telas, de exigencia de cobro de cupos partidarios. Después, traslado a las carreteras para intervenir vehículos. Después, preparación en ejercicios militares. Después, tarea de hostigar, y al jovencito que se está captando no tanto era la ideología, era principalmente la actividad terrorista. Entonces, el tiro de gracia, y si ya has hecho tiro de gracia, ya no puede retroceder. Y a posteriori amenaza y capacitación en una tarea francamente de deshumanización total. Y entonces después ya traslados a otros comités regionales, etc. Y entonces en ese ciclo, en ese circuito, se avanzaba con hacer proselitismo en estratos juveniles bajos, las escuelas de barrios de Huamanga, por ejemplo, las dádivas parciales, después la amenaza sobre el accionar sobre la familia. Yo me pregunto ahora, ¿seguirá esa misma mecánica del proselitismo? Yo creo que no. Sendero está más débil, pero no quiere decir que no existe. Yo no creo, ¿no?, y es un asunto que se puede debatir, que no haya ningún vínculo entre el Movadef y Sendero. Yo creo que el Movadef es una nueva forma de presentación que apuesta al trabajo abierto, que intenta hacer trabajo legal, pero que mantiene la estructura clandestina de los sectores principalmente hegemónicos. Y creo que eso debe ser previsto por las
distintas tiendas políticas para no estar en ese oscilante debate entre si ya ha sido plenamente replegado o está en plena bonanza o está parcialmente relegado. Los tiempos políticos condicionan la labor de los actores políticos y por eso es tan trascendente debatir en San Marcos y en otros frentes donde hay jóvenes la licitud o no política del quehacer de la guerra en un Estado democrático de derecho, como diría Emile Puig, que supone reglas, pues, a pesar de la crisis en coyuntura, por ejemplo, que creemos que es una crisis de régimen político y no de momento político. Ante el decaimiento de la democracia, ante la generalización de la corrupción política en distintos ámbitos, hay que evitar que nuestros jóvenes crean que la única salida es la salida del terrorismo. Yo quiero reivindicar un viejo debate en el Partido Unificado Mariateguista, donde había tres posiciones. La primera, la de Ricardo Letts, que sostenía la tesis de la trenza. Todos sabemos cómo se hace una trenza, ¿no? Se juntan tres sectores, tres núcleos para que produzca una trenza. Entonces esos tres núcleos tenían que ver, uno Sendero, otro Izquierda Unida y otro el pueblo, para enfrentarse, decía, a la gran burguesía, a la clase dominante. Pero implicaba en el fondo una posición de unidad y lucha por conceder. ¿Esto fue bueno para el país? Yo creo que no. La segunda posición era la que decía que sí, que Sendero era parte del movimiento popular, de las izquierdas, y teníamos que sabernos mover, ¿no?, entre esos actores y otros. Y es la que en el fondo derivó a una lucha mal llevada por la hegemonía al interior de Izquierda Unida, ¿no? Porque eso es lo que generó que la derecha más draconiana identificara, como pretende identificar hasta ahora, izquierda con Sendero. Y la tercera posición quiero reivindicar acá a Carlos Iván de Gregorio y a Carlos Tapia, que era la que ostentaba lo que llaman los zorros, ¿no?, que decíamos que con Sendero nada, pues estaban matando dirigentes populares, habían asesinado a María Elena Moyano, por favor, delante de sus hijos. Ostentaban una propuesta de deshumanización, que eso no tenía ética. El derecho de matar no se justifica arbitrariamente en una ideología autoritaria. Y también se ostentaba en que ya el desarrollo mundial de las ideas socialistas eran post-muro Berlín. Y en ese contexto, obviamente, la vieja tesis de dictadura, de control total, ¿no es cierto?, del organismo social estaba en cuestión. Y este debate es trascendente. Es trascendente, ¿por qué? Porque inaugura una etapa de comportamiento de la izquierda que ya no era para neutralizar el Estado, para derrotar el Estado burgués semicolonial, ¿no es cierto?, sino era para profundizar la democracia, para levantar las banderas de la justicia y de la igualdad en el contexto de una propuesta democrática. Democrática no quiere decir avalar la injusticia social. Democrática no quiere decir avalar las teorías de seguridad nacional. Democrática no quiere decir avalar la corrupción en cualquiera de sus pelajes. Pero sí quiere decir ya no pues asumir la destrucción del Estado como apuesta significativa del quehacer político. Yo recuerdo, estimadas personas presentes, que en mis tiempos, en el contexto de la lucha contra Morales Bermúdez, en una reunión del Comando Unitario de Lucha, una dirigente en respeto, trotskista, dirigente bancaria, Magda Benavides, propuso que debíamos ir del paro a la huelga y con la huelga ir a tomar el Palacio de Gobierno, como si fuera a tomar el Kremlin en Rusia. Y eso no es ironía, el dogmatismo tenía mucho peso en las izquierdas. Había muchos que, como yo, sabíamos más de los debates en Rusia, en China, en Yugoslavia, ¿no es cierto?, en Vietnam, y poco del desarrollo de las ideas liberales en Europa, de la historia del Perú, ¿no?, del debate político supranacional. Y entonces
en ese contexto de ultradogmatismo había pues una tesis política partidaria que sobrevaloraba de modo francamente irracional el peso del líder. La no concepción de proyectos políticos como proyectos políticos colectivos, la no concepción de proyectos políticos que centralizaran, por ejemplo, distintas orientaciones como las del feminismo, las de la defensa de los derechos de los niños, la reivindicación regional de los aymaras, campesinos, amoyas, la no visión de un Estado plural. No, acá hay una sola verdad. Yo recuerdo unos debates en el SUTEP, y con eso termino, ¿no?, donde los representantes senderistas hablaban lo que parecía un catecismo, así como las monjas a mí me enseñaban en Ayacucho a decir: dime, hijo, hay Dios, ¿cuántos dioses hay? Hay un solo Dios, bla, 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 bla. Era exactamente lo mismo. Si se paraba una persona, lo que iba a decir, lo iba a decir en similares palabras, un dogmatismo nada creativo, cuadrado, no un análisis concreto de la situación concreta. Esa era la expresión en el mundo gremial y político de las posiciones senderistas. Y eso hacía que una relación de arriba abajo no consolidara una opción que se retroalimentara desde abajo. Eso hacía entonces que la lógica de la guerra, de la acción material, estuviera siempre por delante de la lógica del análisis político, del desarrollo de contradicciones, de la afirmación del trabajo colectivo. Termino. Yo soy perfectamente consciente que mis ideas pueden no ser consensuadas. La razón por la que yo ya nunca más dudé de que Sendero no representaba un proyecto político, que más bien fue la decadencia de un proyecto hegemónico en tiempos en que la izquierda tomó la Municipalidad de Lima con el gobierno de Barrantes y en que éramos el tercio de la representación política global del país, fue cuando, aparte del asesinato de María Elena, vi que estaba pasando en algunos distritos en el comité regional principal, como cuando una madre de familia que estaba con una bebita intentando pugnar la averiguación de dónde estaba su hijo, un núcleo de jóvenes militantes le cortaron el cuello y con su cabeza el mando les obligó a jugar fútbol. Entonces el que fuera más violento, más deshumanizado, ese era el que tenía la mayor potencialidad en el derrotero del poder al interior del partido. Por eso el acuerdo de paz. La observación que tengo yo de Abimael Guzmán: no quiere hablar, dice en el juicio. Quien tiene coherencia de sus puntos de vista se atreve a hacer, ¿no? Lo diré en lenguaje político, se atreve a ser minoría. Entonces, desde mi punto de vista, esta triple faz que hay, ¿no? No hablo, ¿no es cierto? Quiero presencia política, pero no me autocritico con la debida legitimidad como en otros países se han autocriticado los actores de la guerra, y en consecuencia no hay un escenario de buena fe para plantearse proyectos de trabajo en el escenario político. Bueno, decía Abimael Guzmán en la llamada entrevista del siglo: nuestra condición para la negociación es la rendición cabal, completa y absoluta. ¿Están dispuestos a eso? Y entonces esa pregunta creo que nos la deberíamos hacer todos, ¿no? ¿Está dispuesto Sendero y Movadef a un proyecto de rendición cabal, absoluta, transparente y de buena fe? Yo creo que no. Muchas gracias. Gracias, doctora Rosa María. Debo decir algo en relación a su trayectoria. Fue jefa de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Tiene una reconocida trayectoria de la mano de los desplazados por el conflicto interno que sufrió el país en la década de los 80 y los 90. Dirigió la ONG Centro de Promoción y Desarrollo Poblacional, CEPRODEP, que vio casos de los desaparecidos desde 1986 hasta finales de los años 90. En su dilatada trayectoria se desempeñó como jefa nacional del programa de apoyo de repoblamiento PAR,
entre los años 2000 y 2004. Fue asesora de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional en el área de reparaciones. Entonces ahora le damos 15 minutos para su participación. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación y pido de antemano muchas disculpas por haber llegado tarde. He cruzado Lima desde Ate hasta aquí y el tráfico era terrible porque hoy es viernes y no estaba en cuenta esto para mí. Mil disculpas. Yo quiero decirles en principio que estoy muy contenta de estar acá en San Marcos. Aquí estudié y también he trabajado como docente algunos años. Y me siento muy contenta de compartir este trabajo de Carlos en esta oportunidad con ustedes. En principio debo decir que me ha sorprendido gratamente el libro de Carlos. Yo trabajo junto a él hace más de 30 años, porque compartimos el interés por este tema desde ángulos distintos. Él trabaja más estrategias, yo trabajo más impacto de lo que ha sido el conflicto armado en la población y las respuestas desde la población. Y cuando he leído el libro me ha sorprendido porque yo pensé que trabajando tan cerca ya no había nada que me pudiera sorprender de lo que él pudiera decir o escribir. Me equivoqué terriblemente. Creo que es el primer esfuerzo serio y bien detallado, riguroso, de sistematización de las estrategias de los actores que intervinieron en el conflicto armado. A mí me ha ayudado un montón, o sea, leer el libro y recordar todo el seguimiento que he hecho durante todo este tiempo, en realidad siguiendo a Sendero desde el 75, 76, desde Ayacucho hasta ahora, y como que este libro ayuda a encuadrar el proceso en su conjunto de lo que ocurrió en el marco del conflicto armado y ayuda y le da sentido a las cosas que hemos ido trabajando aisladamente. En mi caso, por ejemplo, comienzan a tener sentido muchas cosas que para mí no tenían una explicación ni un engarce más histórico, más de proceso. Entonces, en ese sentido, creo que ese asunto de ir articulando la realidad con este esquema que nos ofrece Carlos ha comenzado, porque entonces hay que comenzar a ubicarlo todo y a entenderlo de nuevo, y quizás el objetivo será ir ubicando cuáles son los vacíos para comenzar a trabajar sobre eso, complementando esto que nos está alcanzando hoy día Carlos. Yo he escogido algunas cosas que ya he podido reflexionar, digamos, algunas cosas, y son aquellos temas que tienen vigencia hoy para el futuro de nuestro país y para el futuro nuestro hacia adelante. Por ejemplo, un primer asunto que quería compartir con ustedes es que en realidad estas casi 2 décadas de conflicto armado las hemos enfrentado con el abstencionismo de todos los gobiernos y con la abstención de toda la sociedad. O sea, yo me pongo a pensar ahora cómo es que este abstencionismo, esta abdicación de su rol político, del rol político del Estado, y este abstencionismo de la sociedad, porque se hizo en buena parte de lado, a excepción de las poblaciones directamente afectadas, ¿no es cierto? Entonces se puso de lado. ¿Cómo es que pretendíamos tener éxito en esta lucha contra la subversión? ¿Cuál es el éxito que esperaba tener el Estado en estas condiciones con esta abdicación de su rol en este conflicto que nos aquejó, de razón que nos aquejó casi 2 décadas y pudieron haber sido más inclusive? Entonces, esa es una primera reflexión que yo quisiera hacer a ustedes. En realidad, los asuntos no políticos o no militares y policiales
los asuntos políticos del conflicto no se asumieron. ¿Quién los asumió? ¿Cómo se resolvieron? Esa es una buena pregunta que hay que hacer ahora y hay que ver. La segunda pregunta que les hago es, el Perú está enfrentando nuevos retos. Fue el conflicto armado, ahora tenemos el tema de la corrupción, hace tiempo tenemos el tema del narcotráfico y de los rezagos del terrorismo, del llamado terrorismo. Les pregunto yo, ¿el Estado peruano está en condiciones de asumir su rol político en la direccionalidad de la lucha contra estas amenazas que enfrenta el país? ¿Hemos resuelto ese vacío, esa limitación que teníamos durante el conflicto armado? Entonces, esa es una gran pregunta. Al parecer, por lo que hemos visto desde el 28 de julio en el presidente, el actual presidente, podríamos pensar que vamos en ese camino. Pero ¿es sostenible este liderazgo, este hacerse cargo de los asuntos políticos que está asumiendo por primera vez el gobierno o este gobierno hoy frente a estos problemas? ¿Es sostenible eso? Esa es una pregunta que quiero dejar planteada a ustedes. En segundo lugar, sobre la estrategia contrainsurgente. He llegado a entender entonces que en realidad nosotros hemos enfrentado gran parte del conflicto armado como Estado y como sociedad sin estrategia o con una estrategia incongruente con las demandas que ese proceso de conflicto armado nos planteaba. ¿No es cierto? Entonces, cuando entra el Estado, entra con las fuerzas especiales de la policía, ¿no es cierto? En el 80, a partir del 80. Y en realidad, ¿qué hizo? Nada, casi nada, hasta el ingreso de las Fuerzas Armadas. Y luego, al ingreso de las Fuerzas Armadas, 2 años después o 3 años después, de acuerdo al esquema que nos presenta Carlos, resulta que hay una intervención de las fuerzas del orden, ahora policía más Fuerzas Armadas, sin estrategia. Como con el esquema de palo de ciego. Entonces, todo el mundo se convirtió en objetivo de las fuerzas del orden. ¿No es cierto? Y en estas condiciones era complicado avanzar hacia un puerto seguro. Entonces, ese es un cambio. Pero como Carlos nos dice en su libro, hay un momento en que la estrategia encuentra y cuaja. La estrategia se revisa, se articula hacia fines de los 80, prácticamente de los 90. Pero pregúntense ustedes, hacia fines de los 80, prácticamente el conflicto armado había sido resuelto aislando al senderismo en Ayacucho, en Huancavelica, en Junín, y solo persistía en la selva y en Lima, donde se refugió Sendero. ¿No es cierto? Entonces, el hecho de que se haya articulado hacia fines de los 80 una estrategia que realmente es interesante en su discurso, en su estructura, en su contenido, el esquema que nos ha transmitido Carlos, creo que es en los anexos, pero él tiene un documento de 300 páginas que todavía no lo ha puesto a disposición para acceder a otros. Entonces habría que ver en más detalle cómo fue concebida esta estrategia, ¿no? en más duro. Entonces yo creo que, sin embargo, eso permitió para que Fujimori se llene la boca y diga que fue el artífice de la derrota del senderismo, y no lo fue, porque él tampoco logró asumir su rol político en la conducción de esta lucha contra la subversión. Es decir, esta estrategia llegó tarde y no se logró implementar. Y
la estrategia siguió siendo militarizada hasta el final. Siguió teniendo esta característica y siguió teniendo la ausencia del actor político, salvo para darle cheque en blanco, ¿no? Inclusive para matar. Miren en las condiciones en que el Estado enfrenta la situación del conflicto armado. Entonces, yo creo que esta estrategia llegó tarde, pero sin embargo era bastante válida en términos de su posible implementación y no se hizo. Ahora mi pregunta es, ¿esta estrategia se abandonó? Y si no fue así, para el futuro del país, ¿no? Para el futuro del país, ¿por qué no se ha derrotado lo que queda como rezagos de Sendero en el Brain, que es este grupo de felicianos, se supone de los Quispe Palomino? ¿Por qué no se ha derrotado hasta hoy, después de la captura de Ismael Guzmán? Mira cuánto tiempo ha pasado. ¿Por qué no se derrotó a ese grupo? Esa estrategia no se implementó, se abandonó. ¿Qué pasó? Y no se olviden que hay 10.000 efectivos de las fuerzas del orden en el BRAE, que supone, según 12 dirigentes a quienes acabo de entrevistar, supone un presupuesto de cerca de 100 millones de soles mensuales. Yo no he constatado estas cifras, pero me alarma. Entonces digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió que no han podido avanzar en la lucha contra el narcotráfico? No han podido avanzar en la lucha contra los rezagos del terrorismo, que según la gente dice, serán pues un grupo de 200. ¿Qué pasó? Entonces, estamos en cero nuevamente en términos de estrategia contra estas amenazas que está enfrentando el país. Eso. Y la otra pregunta que yo tenía, porque en el texto aparece, pero no muy nítidamente, o quizás ahora Carlos nos podrá señalar, yo creo que sí hubo terrorismo de Estado. Y sin embargo, hay una discusión ahí que Carlos y yo hemos escuchado en los últimos tiempos, en las que intervienen los propios miembros de las fuerzas del orden, en la que habrían ciertas condiciones para que el terrorismo de Estado se instale, ¿no es cierto? Y no habría sucedido esto. Yo creo que sí. Entonces les pregunto yo, el 37% de las víctimas fatales estuvieron durante el conflicto armado estuvieron por responsabilidad de las fuerzas del orden. Y tenemos 6.400 lugares de entierro, que son los lugares donde están las personas desaparecidas. Y esta fue responsabilidad principalmente, o casi exclusivamente, de las fuerzas del orden. Entonces, y los hornos humanos que se descubrieron en Cabitos y en la base militar de Ayacucho y acá en el Pentagonito, ¿cómo explicamos eso? Entonces, eso quizás es un tema que todavía hay que profundizar. Ahora quiero pasar a la estrategia de Sendero, a la estrategia subversiva. Yo creo que no hay evidencia más clara, no hay una constatación más clara del dogmatismo del que hablaba Rosita, que capturó a Sendero. Su estrategia fue fina, así tal como lo ha desarrollado exhaustivamente Carlos, lo ha reconstruido, etc. Pero fue un enlatado, fue una copia, calco y copia de la estrategia de realidades que no son las nuestras, y que nuestra realidad exigía una estrategia absolutamente diferente, absolutamente distinta. Y aún cuando la realidad le demostró ese límite de su estrategia, Sendero no fue capaz de reaccionar para adecuarla. Insistió en la aplicación de esa camisa de fuerza y lo que fue en parte su derrota. Yo quisiera decirles algo que acabo de entender también. Miren, el Estado solo entra en el 80, cuando Sendero le declara la guerra
al escenario. Sendero ya estaba en el escenario desde los años 70 y el 76 se va a organizar la lucha armada al campo y tenía una cosa ganada a partir de su trabajo previo al inicio de la lucha armada. Tenía el respaldo y la simpatía masiva de la población, y eso es cierto, los que estuvimos en Ayacucho lo sabemos. La gente lo respaldaba. La gente, ¿por qué? Porque el discurso de cambio para una sociedad diferente, nueva, justa, donde no hubieran ricos ni pobres, donde todos tuviéramos la misma situación y los mismos derechos, era la aspiración mayoritaria de la gente. Y este fue el discurso de Sendero y casi de toda la izquierda. Pero cuando Sendero va a mostrar sus límites es cuando entra el ejército y tiene que pasar del discurso a la acción. Y aquí, cuando comienza a actuar Sendero, comienza a producirse el quiebre, la fractura entre el discurso al que aspiraba, entre el proyecto político que aspiraba la población y el proyecto que ofrecía Sendero. Por eso dirán, a la gente se le conocen los hechos, ¿no? La gente lo pudo ver a Sendero más allá de su discurso en la realidad. Y entonces es este el momento de su derrota definitiva y que comienza simplemente a caer, ¿no? Sendero comienza la caída libre cuando se disloca del interés de la población. Esto me parece que tiene que ver con una serie de comportamientos de imposición autoritaria de Sendero hacia la población, rompiendo inclusive sus esquemas de organización y de vida naturales. Sendero entró atropellándolo todo y cuando la gente no lo quería se lo imponía por la fuerza. Y esto terminó con esta fractura y esta diferenciación. No solo la población rompió con Sendero, sino que le salió al frente y tomó la decisión de derrotarlo por su propia voluntad y autónomamente de las fuerzas del orden. Entonces, yo creo que este autoritarismo y esta falta de capacidad para adecuarse a las exigencias de la realidad lo llevó al recurso del terror. El terrorismo como método, el terrorismo para generar miedo en la gente y subordinarla de todas maneras. Entonces yo creo que esto es un hecho que explica de por sí su derrota. El terror es un método que fue acogido por Sendero en un momento, y ahí también hay una discusión si todo lo que puede ser rezago, no sé qué, de senderismo, pues se llama terrorista otra vez. No, si no tiene método utilizando para generar miedo y subordinar a la población. Yo creo que eso es un concepto que se tendrá que seguir discutiendo hacia adelante. Ahora, la pregunta que yo me hago respecto de Sendero es, nosotros derrotamos a Sendero, ¿no es cierto? ¿Quién? Lo voy a decir en la parte final de mi intervención. Pero, derrotado Sendero, hizo un llamamiento a la paz. Pero el llamamiento a la paz no supone sino, vamos a hacer un alto, esto es un recodo en el camino, y no sabemos si ha depuesto las armas, no sabemos si ha aceptado su derrota, y no sabemos si ha renegado de todo esto y su compromiso de pasar por la justicia para pagar las consecuencias de sus actos. Y sin embargo, no se ha dicho nada de eso. Nosotros, a diferencia de Colombia, nosotros hemos derrotado el terrorismo aquí, al senderismo aquí. Y nosotros no tenemos ningún documento que acredite esa derrota. Podemos hablar de que se ha iniciado un proceso de paz. En el caso nuestro, Carlos dice que el documento de 300 páginas nos puede decir algo, pero yo no lo he visto, no lo sé. ¿Qué nos dice respecto a esta situación? Lo cierto es que quedan dos secuelas, rezagos, consecuencias del senderismo. El Movadef, que para mí es un neosenderismo, que pretende legalizarse con el propio proyecto, con el propio discurso de Sendero. Y el otro es el grupo de Quispe Palomino, que sería el grupo Proseguir,
que pretende equivocadamente persistir en el camino de la lucha armada, que se ha aliado ahora con Antauro, como ustedes habrán visto en los medios de comunicación, y probablemente va a haber ahí una búsqueda de alianza con todos los sectores de extrema izquierda, no lo sé. Entonces, ese es un tema que está ahí. Ahora, para terminar, dos vacíos del documento que nos presenta Carlos. Quizás a pesar de que desarrolla de manera interesante esto de esta participación de los comités de autodefensa, y menciona en muchos momentos del libro la presencia de la población organizada. Yo creo que la experiencia peruana ameritaba la consideración de la participación de la población directamente afectada en sus organizaciones como un actor con estrategia propia, diferenciada a la de las fuerzas del orden y a la del sendero. Yo creo que esa estrategia existió, es fina, yo estuve muy cerca de ella, ellos la crearon en su vida cotidiana, en su vida diaria, y creo que eso amerita un análisis mayor, un análisis más profundo, y creo que sí es cierto que tal como plantea la estrategia contrasubversiva, del encuentro de esta estrategia y estas aspiraciones de la población con las fuerzas del orden, es que pudo venir la captura de Abimael. Para mí, la derrota de Sendero Luminoso se produjo en el campo político-social, desde la acción de la población directamente afectada, y que fue con contribución consolidada o que se refrendada, apoyada por las fuerzas del orden. Y yo creo que la captura de Abimael Guzmán no fue más que el corolario de la derrota de Sendero Luminoso, que se fue produciendo progresivamente en cada territorio, en cada espacio. Y el último vacío que quisiera señalar es el tema de género. Ya Rosita lo ha mencionado. Yo creo que no se ha trabajado todavía el tema de género durante el conflicto armado de manera seria. Lo único que yo quisiera decir es que los dos actores principales, tanto las fuerzas del orden como Sendero, si bien pudieron tener una presencia significativa o constataron o facilitaron o favorecieron la presencia de las mujeres en estos escenarios, establecieron con ellas una relación de instrumentalización de las mujeres y sus capacidades, sus habilidades para los fines de sus proyectos respectivos. Y sin embargo nunca se planteó una relación efectivamente con enfoque de género al interior de este conflicto. Ejemplos hay muchos para decir cómo utilizaron a las mujeres unos y otros. Ejemplos hay muchos para decir que a pesar de que pudieron haber tenido papeles preponderantes, sufrieron, se perjudicaron de muchas maneras. Incluso hoy en la posguerra son las mujeres las que cargan en sus hombros hasta hoy las consecuencias que se acumularon durante el conflicto armado. ¿Quién las ayuda? Ni el Estado, ni nadie. Entonces yo quisiera plantear que ese es un gran tema para la universidad y que habría que tomarlo. Nosotros, como CEPRODEP, lo vamos a retomar nuevamente para trabajarlo más sistemáticamente. Muchas gracias. Bien, gracias, doctora. Bueno, sin más preámbulos, daremos paso a la intervención del autor de la obra Tiempos Oscuros. Es todo un proceso que, obviamente, él analiza desde el 83 hasta el 95. De manera que Carlos Tapia, ya no voy a decir más cosas, que obviamente es el autor. Son 280 páginas y que tienen todos ustedes a disposición hoy, ¿no? A seguramente un precio muy razonable. Entonces, vamos, Carlos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por su presencia este día y a esta hora, ¿no? En segundo lugar, a Nicolás Liz, con que conversé para
que pudiera tenerse esa reunión, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es ir a las universidades, como ha dicho también Nicolás. Hemos ido a la Universidad de Cantuta, a la Universidad de Ayacucho, en el LUM, ahora en San Marcos, y la idea ahora ha salido lo de la Universidad de Tacna, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque, bueno, pero además quiero agradecer a los panelistas que están presentes. Ustedes se dan cuenta que hablan bastante bien de mí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son mis amigos, ¿no? Por eso es que todo el mundo nos sobamos. Miren, el libro tiene en realidad 5 partes, además de una presentación, pero tiene 5 partes. La primera parte, que es la introducción, tiene que ver con ciertos hechos que muy brevemente los señalo. 1. La situación hubiera sido totalmente diferente si Velasco Alvarado no hubiera hecho la reforma agraria. Si Velasco Alvarado no hubiera hecho la reforma agraria, Sendero Luminoso hubiera incendiado el país. Es su primer hecho político, como que corresponde a lo que dijo Nicolás. Y en segundo lugar, los militares permitieron la legalización de la izquierda. Después de los paros nacionales, la convocatoria de la Asamblea Constituyente y las primeras elecciones generales en 1980, junto con la aparición de Sendero Luminoso, aparece la izquierda reconocida legalmente en esas elecciones y tiene más o menos 1/3 de la votación diseminada porque no participó unida. Y en septiembre de 1980, cuando Sendero todavía no hacía ningún tipo de acción armada significativa, había hecho un ataque a la hacienda de Aizaca, cosas así alejadas, se forma Izquierda Unida. Y al formarse Izquierda Unida, todas las bases de la izquierda que había acumulado grandes fuerzas en la lucha antidictatorial, ¿no?, empieza a tener condubitaciones, pero una estrategia legal claramente establecida y diciendo se debe de luchar por el gobierno y el poder, pero las elecciones son importantes. Y justo el tema del antagonismo con Sendero, desde su inicio, fueron se participa o no se participa en las elecciones. Por eso, el 17 de junio del año 1980 es que Sendero hace el acto simbólico en Churchill de quemar las ánforas, ¿no es cierto? Entonces, en esos 2 actos políticos se define un camino de resolución del conflicto posterior. Sin esos 2 actos políticos, la situación hubiera sido totalmente distinta. La resolución hubiera sido favorable al Sendero Luminoso. En el caso de la reforma agraria, se le dio a todos los campesinos que eran yanaconas, arrendiles, bobos, en fin, la posesión de la tierra, y por lo tanto ya no tenía que dar renta en trabajo al señor feudal, al gamonal. ¿Qué es lo que en China sí favoreció el despliegue pues, de la guerra campesina? Y la izquierda, que era mayoritaria en América Latina, ojo, uno de los grupos mayoritarios de América Latina, imagínense que Izquierda Unida, que sostenía en la teoría de la necesidad de la lucha armada también, los principales partidos, ¿no es cierto? Tanto de así que yo me acuerdo de la campaña del que fundó el SONTEP, no me acuerdo, Horacio Ceballos, que hace su campaña y dice, el poder nace del fusil. O sea, miren ustedes, el poder nace del fusil. En su campaña, en el estado principal. Y eso los militares lo permiten. Porque estaban en una situación de debilidad, porque habían tenido que abandonar el poder, ¿no es cierto? Pero miren, son esos 2 hechos políticos que definieron el curso posterior de la debilidad del Sendero. Si no, hubiera sido distinto.
Eso produjo ciertas rupturas en los partidos de izquierda, pero que pequeñas, y la mayoría contribuyó con Izquierda Unida. Con Barrante después se llegó a ser alcalde de Lima y, en fin, la Izquierda Unida tuvo la segunda votación en todo el país, con cientos de municipios. Y lo que hacían los senderistas era justamente atacar a los alcaldes de los municipios del interior del país. Entonces se produjo un rompimiento cada vez creciente entre la izquierda, expresada como Izquierda Unida y Sendero Luminoso. Creo que son dos estos aspectos importantes en la introducción. El otro, en la segunda parte, es la de las Fuerzas Armadas. El general Clemente Noel ingresa a la Fuerza Armada y el presidente Belaúnde no le firma la directiva. Una vergüenza de la política, de la capitulación de la democracia. Le dice algo así: entra tú, resuelve eso, pero yo no te digo qué cosa es lo que tienes que hacer. Y el propio general Clemente Noel se queja de eso y dice: ¿cómo? ¿Usted me está mandando, presidente, qué? ¿A pacificar? ¿A qué cosa le manda? Y no le firma la directiva nacional. O sea, la política en el Perú capitula ante la lucha contra Sendero, diciéndole a los militares: ustedes hagan lo que quieran, pero háganlo rápido y que no se entere la gente. Esa estrategia dura hasta el 1988, con el manual M417, en que ya aparecen las cosas claras. Ellos ya conocen al Sendero y dicen: esto no se hace de esa manera, sino se hace de otra manera, desapareciendo, matando a las organizaciones políticas administrativas del Sendero Luminoso, que son la base de su poder real. Y después, ya lo que se ha conocido, los militares sabían de la derrota del Sendero ya hacia 1989. Sabían. Por eso cuando Sendero llega a Lima derrotado. Nunca Sendero Luminoso tuvo más del 5% de sus efectivos en Lima, nunca. Entonces, se cometieron muchísimos asesinatos, particularmente 83, 84, durante el gobierno de Belaúnde. Hasta ahora, los 109 cadáveres que están sacados del cuartel Los Cabichos están ahí, en las fuerzas comunes, al interior del cuartel. Y después se quejan de que la Comisión de la Verdad haya dicho: en algunos lugares y ciertas situaciones se han violado los derechos humanos, ¿no es cierto? Es obvio. Bueno, pero la Fuerza Armada aprendió a cocachos, pero a cocachos y con costo bajo. Es decir, entre ellos mismos empezaron a entenderse hacia fines de los 80 y pusieron un manual, que es el que me he referido, hecho por los miembros de inteligencia de cada gran unidad de combate. Y ellos hicieron y dijeron: esto es así, ya no operaciones militares, 20%, 80% labor de inteligencia. Y ahí cambió todo, ¿no? Bien. Ahora, la Fuerza Armada tenía conciencia de lo que sucedía, pero también el CIN de Montesinos después. El CIN de Montesinos sabía de la derrota del Sendero ya. Y en uno de los anexos está la explicación a partir de los propios jefes de la DIRCOTE de cómo se salva cómo se frustra la captura de Aymar Guzmán para prorrogarla una vez que se haya producido el autogolpe del 5 de abril. Firmado por los dos ex directores de la DIRCOTE. Lo iban a capturar el 4 de diciembre de 1990. Y desde el Palacio del Gobierno llega la orden que dice: nada, se suspende todo, nadie hace nada. Y después los mismos senderistas en los juicios dicen: en esa reunión se presentó una carta debajo de la puerta que cuando los sirvió: salgan rápido que vienen ya a capturarnos los de la DIRCOTE.
y salieron todos, escondidos en el asiento trasero de los carros. O sea, ahí hay toda una historia montada para favorecer al fujimorismo, diciendo fueron pueblos fujimoristas los que derrotaron al Sendero Luminoso. No, en realidad fueron el ejército, las Fuerzas Armadas y, como dice Isabel, la población campesina organizada y armada en los comités de autodefensa. El tercer tema es lo del Sendero Luminoso, ya lo han dicho, ¿no? Terrible ha sido una tragedia también interna para ellos, porque muchos jóvenes que creyeron que verdaderamente la revolución era una revolución para favorecer a los pobres, en fin, lo que se convirtió es que el Sendero Luminoso mató a la mayoría de campesinos, ¿no? Fue una guerra entre campesinos. Lo que hacía el Sendero Luminoso era un grupo pelotón de una comunidad, porque ya no habían haciendas donde poder ellos hacer acción política, ¿no es cierto? Porque ya no había los pongos, no había la posesión de la tierra. Por lo tanto, Sendero Luminoso lo que hace es, en comunidades que llega un pequeño grupo, dice, vamos a organizarnos de tal manera para quitarle a la otra comunidad que optó por estar neutral o a favor de las Fuerzas Armadas, entramos y nos repartimos el ganado, la cosecha, quemamos las chozas y rescatamos de las chozas todo lo que cada uno quiere y después regresamos a nuestra comunidad. Así ha sido la guerra. Hay un anexo donde hay un testimonio de un mando del Sendero Luminoso del 85 que dice el miedo que tenían los campesinos y cómo se iban pasando poco a poco del Sendero Luminoso a la otra trinchera de lucha. Era dificilísimo que el Sendero Luminoso pudiera resolver victoriosamente la lucha en el campo. Estaba derrotado, ¿no? Era cuestión de tiempo. Bien, después el Comité Regional Principal, la otra parte, ya ahí está detallado cosas más precisas sobre la ley de reforma agraria, en fin. Y lo último fueron los anexos, que creo, según Sinesio López, que es mi amigo, dice que es lo más interesante, pero son seis anexos. Uno que es la declaración de Óscar Ramírez Durán, el camarada Feliciano, número 3 de la estructura del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, ante el juez, donde él dice lo de la casa esta y la carta. Él dice. Y él después señala cómo es que lo engañaban a Abimael Guzmán, cómo los engañaba a ellos. Y cómo era imposible hacer una contralucha interna contra Abimael Guzmán porque lo endiosan. Y al endiosarlos, ya los dirigentes no se elegían, sino designaban. Abimael Guzmán designaba tú sí, tú no, en fin. Ese es un primer anexo. Hay un segundo anexo que es tan importante, que es sobre el manual FMA del Comando Conjunto, donde reconocen los errores que han cometido. Los errores que han cometido. En ningún momento tipifican al Sendero Luminoso como terrorista. En ese manual del Comando Conjunto de enero del año 1990, nunca tipifican al Sendero Luminoso como terrorista. ¿Por qué? Porque el terrorismo es una acción criminal con objetivos políticos para afectar a la población civil. Entonces, en el caso del Sendero Luminoso, lo que señalan es esos métodos que utilizan, que son métodos terroristas, son la parte secundaria de lo fundamental, que fue un proyecto subversivo. Un proyecto subversivo, o sea, era un partido organizado que quería capturar el poder, construir otra sociedad. Era subversión, no era terrorismo simple. Hace poco en Inglaterra ha habido un pequeño atentado, ¿no es cierto? ¿Contra quién? Contra personas pues indiscriminadas, ¿no? En Barcelona igual, o sea, el terrorismo como tal es eso. El terrorismo no es el ataque a la Fuerza Armada.
a la Fuerza Armada. El general Roberto Chiabra tiene una entrevista muy clara cuando dice: el asalto a una comisaría, ¿qué cosa es? Es un asalto militar. Y cuando un camión del ejército camina por Callada y lo matan, ¿qué cosa es? Es una emboscada militar. Y cuando, o sea, ellos lo ven desde el punto de vista militar. Sendero armado contra militares armados, eso no es terrorismo. En cambio nos han hecho la idea de que todo aquel que mata a un militar es terrorista, ¿no? Eso no es cierto. Bueno, por último, también en esos anexos, que hay otros varios, está el acuerdo entre Abimael Guzmán y Montesinos, ¿no? El acuerdo entre Abimael Guzmán y Montesinos es el acuerdo que explica el nacimiento del Movadef. Ese acuerdo es de 1993, de septiembre de 1993 a enero de 1994. Abimael Guzmán le pide a Montesinos que para él salvar su partido tenga que tener reuniones con toda su cúpula que estaba en las prisiones. Y Montesinos le trae a todos los miembros, le trae a 11 miembros de su comité central y tienen reuniones en los locales del Servicio de Inteligencia del Ejército 3 meses. Y de ahí sale el documento famoso, que no son de 300 páginas, sino de 100 páginas, que se llama por una nueva gran decisión y definición, luchar por un acuerdo de paz y sentar base para el segundo Congreso. Y para que pareciera que no estuvo ese documento hecho en el Perú, porque no se podía comprender, pues no, si la mayoría de los senderistas estaban presos, Montesinos lo imprime y le pone un título así: editado por Movimiento Perú, Francia. Y con esa edición pasa a todas las cárceles para convencerlos a todos de que ya se ha producido entonces un cambio final y estratégico de Sendero Luminoso desde ese año, desde el año 1994. ¿Ya? Hay la última parte, la última es una reunión, una discusión con los jóvenes del Movadef, porque los jóvenes del Movadef plantearon en internet toda una visión, discusión, etc. Y ahí hay una aclaración entonces y disputa teórica con ellos, haciéndoles ver que las cosas que estaban diciendo no eran ciertas, no tanto porque Abimael lo decía, sino porque Abimael no creía en eso ya. Bien, eso es, creo que debe servir como base también teórica para acumular fuerzas en esos niveles de discusión política, en las universidades, en los institutos, en los sindicatos, porque esto hay que convertirlo en una fuerza para luchar contra lo que llama Carlos Iván de Gregori, proyecto pedagógico. Sendero Luminoso no solo fue esa acción armada, sino tiene un proyecto pedagógico de convertir a la gente, a los jóvenes, etc., y se requiere dar ese combate. ¿Y quién mejor que ustedes? Muchas gracias. Gracias, Carlos.